Un tema fundamental que estuvo planteado en prácticamente todas las intervenciones es lo que tiene que ver con la nutrición y el papel fundamental que le tenemos que dar y la atención fundamental a la gestación, al periodo de gestación y al periodo de los primeros años de vida. Porque si bien no podemos señalar que ser totalmente dramáticos y decir que no hay salida de futuro, pero todos somos conscientes, por lo menos todos los que estamos acá y todas, somos conscientes que en esos 30 y pico de meses se juega el destino del punto de vista del desarrollo intelectual, del punto de vista de las capacidades, de la motricidad, de la socialización, es decir, de todo, sobre la base además de la nutrición. Y del mismo modo, casi todos los programas están planteando el tema de la habitabilidad, o sea, lo que tiene que ver con ya sea el piso, el techo o el núcleo húmedo de la vivienda, es decir, aquellos elementos que hacen a las condiciones de vida en donde el hogar radica. Un tema que fue destacado y que en alguna de las intervenciones se tituló de esta forma, de beneficiarios a ciudadanos. Es decir, la concepción, lo decía Niki recién, es decir, la concepción con la cual trabajamos para darle algo a los pobres, para que vivan un poco mejor, para que después estuvo planteado desde el punto de vista conceptual en mayor profundidad, o trabajamos desde una perspectiva de derechos y de ciudadanía. En ese sentido también hay diferencias en cada lugar, hay diferencias del punto de vista territorial, de los distintos territorios, estamos hablando de los países, y dentro de los países, en cada una de las regiones, provincias o estados, entre aquellos, por ejemplo, que están desplazados por la violencia, como se señalaba de algunos países, aquellos que hay que reincorporar a determinados lugares, o aquellos que están afectados por cambios climáticos en los cuales tenemos que prestar atención y prepararnos para que sea parte del trabajo que nosotros realizamos. Aquí está claro que la interinstitucionalidad y el no solapamiento, la integración de los programas y el incrementar las redes de servicios aseguran la optimización de los recursos financieros y humanos y garantizan a su vez el impacto real que en aquello que normalmente llamamos capital humano, a mí es un término que no me gusta, pero lo uso para comodidad del lenguaje, es decir, realmente va acumulando en la medida en que el conjunto de las instituciones que trabajan con políticas sociales trabajan de manera planificada interactuando. Y una de las cosas que se destacó es que en ese gabinete social o en esa coordinación o como se llame en cada uno de los países, tiene que estar presente el Ministerio de Economía y Finanzas o el de Hacienda o como se llame y ser parte de ese trabajo y de ese diseño, porque de lo contrario las políticas sociales, si no están sustentadas sobre las condiciones materiales que tiene la sociedad y con qué se va a financiar, realmente no. O aparece lo que muchos colegas o muchas colegas han dicho muchas veces, el enfrentamiento entre lo que es el Ministerio de Políticas Sociales o los Ministerios de Políticas Sociales con los ministerios que tienen que ver con los dineros donde para nosotros es clave. Nosotros no hablamos de políticas sociales ni de políticas económicas, económicos sociales, porque no hay desarrollo económico sin desarrollo social y viceversa, es decir. Por lo tanto, el acompañamiento de las familias determinado por los objetivos, el ciclo ese de acumulación, el plantearnos que no hay contradicción entre la universalidad de las políticas y las políticas focalizadas, porque además, a la larga, si somos exitosos, vamos a terminar con un núcleo duro, que es el que vamos a tener que hacer una política incluso de casos, ¿no? Si somos exitosos y liquidamos la pobreza extrema y liquidamos la exclusión social, nos va a quedar un núcleo duro que es el que hay que trabajar de manera absolutamente focalizada, 1 más 1 más 1, y no pensando en políticas generales.
a salvo uno de los temas que hay tres temas que están muy ligados y que se destacaron como síntesis. Primero, la evaluación del impacto. ¿Y qué evaluación hacemos? ¿Es una evaluación solo cuantitativa o es una evaluación cuantitativa y cualitativa para realmente, es decir, qué herramientas nos damos? Ahí en ese punto es donde hay intercambios, donde hay varios o muchos colegas que tienen toda una experiencia acumulada y ministerios que tienen una experiencia acumulada en la medición de impacto, tanto de evaluación como de monitoreo, para poder transformar aquellas cosas que no nos son exitosas. La sostenibilidad del impacto, en segundo lugar, y en tercer lugar, a salvo de los vaivenes políticos, dentro de lo posible, obviamente. Pero bueno, esto quiere decir aquellas cosas que se pueden legislar, que se pueden planificar a largo plazo, desde el punto de vista estratégico. En ese sentido, se hacía una síntesis por el colega del PNUD, y que él nombraba 4 temas como resumen de lo que vimos. El tema de la sostenibilidad, decía él, el tema operativo, es decir, de qué manera se llevan adelante estas, de acuerdo a las realidades de cada país. El tema conceptual, que estuvo en debate, y el problema de atacar la pobreza estructural. En eso estamos de acuerdo que hay una lucha para la sostenibilidad, para la legitimidad política, porque también se planteó que una parte de la evaluación tiene que ver con la legitimidad política, es decir, todos los que estamos acá somos seres políticos que trabajamos en lo social desde la óptica de la política. Entonces, cuando queremos salvar, queremos desarrollar, continuar, también tiene que tener legitimidad ante la población, y eso también es parte de una evaluación correcta que nos permita trabajarlo en ese sentido. Y por último, en lo conceptual, simplemente a modo de pregunta, porque estuvo planteado el debate, pero creo que es un debate que no lo vamos a dar acá ni lo vamos a resolver acá, es si nosotros transformamos la realidad o no transformamos la realidad. Es decir, la transformamos, pero ¿hasta qué punto? Se planteaba la interrogante, ¿hasta qué punto, para ser muy esquemática, lo que hacemos es paliar situaciones? Es también lo que en alguna época fue de debate, por suerte hoy creo que por lo menos se sacó de arriba de la mesa, que es tratar de obviar los conflictos que pueden surgir en momentos de crisis y sofocarlos con ayudas paliativas, o si realmente tomamos medidas más estructurales que lo que hace es ir realmente transformando las diferencias que hay profundas a nivel de la sociedad. O sea, cómo, en definitiva, entonces, qué herramientas nos damos para la redistribución de la riqueza en cada uno de los países. Y lo último, que como pregunta, que la contestamos pocos en realidad, si este tipo de política de transferencias condicionadas o con condicionamientos con cooperación sirven para tiempos de crisis. Y en realidad hubo un par de respuestas nada más, sobre todo aquellos que tienen más experiencia. Lo que está claro es que estas políticas, si no existen, la crisis la pagan los mismos de siempre. Eso está absolutamente demostrado ya, la realidad lo demostró. Y por lo tanto estamos en camino de demostrar lo contrario con políticas dirigidas